Bienvenidos nuevamente a este curso de CodeIgniter. En este video tutorial estaremos tratando con lo que son las librerías config y encrypt, y dejaremos para otro video tutorial, es decir, al siguiente, la librería email, que era la que correspondería en este video tutorial, es decir, correspondería a la librería config, email y encrypt. Esto con la finalidad de hacer un ejemplo totalmente funcional desde un servidor de hosting donde enviemos correos a nuestras cuentas de correo personal, valga la redundancia. Para empezar, la librería config nos brinda un medio para recuperar preferencias de configuración, ya sea del archivo config principal de CodeIgniter o de archivos de configuración creados por nosotros. Esta clase no necesita ser inicializada, ya que el mismo framework lo hace de manera automática. Al indicarles archivo config principal me refiero al archivo config.php que posee la instalación de CodeIgniter. Archivos creados por nosotros serían archivos de configuración adicionales a este archivo config, o bien elementos creados al arreglo config y que está en la parte interna del archivo config.php. Los archivos de configuración que creemos debemos cargarlo manualmente o mediante el autoload, ya que CodeIgniter solo carga de manera automática el archivo config.php, aunque existen excepciones donde el framework sí carga de manera automática nuestros archivos. ¿Qué me refiero con esto? La librería config se carga automáticamente, y automáticamente se carga el archivo config.php, pero no se cargan automáticamente nuestros archivos personalizados de configuración. Y les indico que existen ciertas excepciones donde el framework sí los carga. En este video tutorial veremos cuáles son esas excepciones. Esta librería nos permite poseer un archivo de configuración diferente para cada entorno de desarrollo. Esta es una funcionalidad adicional que nos permite, es decir, que en cada entorno de desarrollo que poseemos con CodeIgniter podemos tener un archivo de configuración diferente. ¿Cuáles son esos entornos de desarrollo? Lo siguiente: un entorno llamado desarrollo, un entorno llamado pruebas y un entorno llamado producción. El entorno de desarrollo es cuando estamos en fase de creación de nuestra aplicación. El entorno de pruebas es para cuando ya tenemos nuestra aplicación creada completamente, pero vamos a probarla insertando datos, haciendo actualizaciones y todo ello. Y ya el entorno de producción es cuando nuestra aplicación está lista para ser colgada en la web o en un servidor de hosting. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los tres entornos? En realidad, la única diferencia que hay es que unas nos muestran los errores PHP o warning y la otra no nos los muestra. Por ejemplo, entorno de desarrollo y de pruebas nos muestra todos los errores PHP y todos los warnings. En cambio, los entornos de producción, como ya son para colgarlos en la web, no nos muestra ninguno de esos errores para que nuestros datos no sean vulnerables en nuestra aplicación. Por otra parte, tenemos lo que es la librería encrypt. Esta librería nos provee métodos para la encriptación de datos. Lo hace de dos formas. Una es que utiliza un esquema que precompila los datos usando un algoritmo hash aleatorio SOR. Esto lo hace internamente CodeIgniter. Y luego ese valor precompilado es encriptado utilizando la librería encrypt. Si esta librería no está disponible en nuestro servidor, igualmente poseeremos los datos con un grado razonable de seguridad, pero más vulnerables a ser descubiertos. Es decir, la librería internamente va a recibir unos datos, en este caso un string, los va a precompilar utilizando un hash aleatorio, y luego de precompilarlos los va a encriptar con la librería encrypt nativa de PHP. Si esta librería no está disponible en el servidor, como se lo indico aquí, igual poseeremos datos encriptados, pero que pueden ser vulnerables, no van a ser totalmente protegidos. Esta librería nos permite tanto encriptar datos como desencriptarlos, a diferencia de MD5 y SHA-1, que no son desencriptables. Si ustedes ya tienen sitios web programados, supongo que las contraseñas que guardan las encriptan con MD5, que es lo más general, o con SHA-1 si lo conocen. En el caso de MD5 y SHA-1 son datos que se encriptan y no se pueden volver a desencriptar. Esa es la diferencia que existe con encrypt. Lo que yo encripto lo puedo volver a desencriptar y mostrarlo de manera desencriptada. También permite establecer el tipo y el modo de cifrado encrypt. Eso es de qué manera se van a cifrar los datos. Y nosotros necesitamos, para utilizar esta librería, lo siguiente: configurar un encryption key en el archivo config.php. Esto ya lo hicimos en el video tutorial anterior cuando creamos el carrito de compras, que tuvimos que crear un encryption key, y contar con la librería encrypt para un cifrado más seguro, aunque como les dije hace unos momentos, no es totalmente requerida la librería encrypt, pero esto nos brinda más seguridad en el cifrado.
Una nota especial que les agrego sobre la librería Encrypt es que debemos tener en cuenta que el texto cifrado con la librería será aproximadamente 2.6 veces más largo que el original. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos aquí un string que dice mi mensaje, el cual posee 10 caracteres. Si yo lo cifro con la librería Encrypt, él tendrá aproximadamente 26 caracteres. Les digo aproximadamente porque no es un valor exacto. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de qué manera se encripte y qué hash se utilice para la encriptación. Esto se lo digo porque si van a guardar esos datos en cookie, debemos tener en cuenta que solo podremos almacenar 4 kilobytes en dicha cookie. Debido a que mientras más grande vaya siendo el dato, mayor será su longitud y más espacio ocupará si lo vamos a guardar en una cookie. Y cada vez que guardemos datos en cookie debemos tener muy en cuenta este valor de los 4 kilobytes. Eso también lo vimos un poco en el video tutorial anterior, donde les dije que CodeIgniter guarda los datos del carrito de compra en una cookie y esa cookie tiene un tamaño predeterminado. Esto no sucede con MD5, ya que MD5 toma el dato bien sea de 1, 2, 1000, 10.000 caracteres y siempre lo lleva a 32 caracteres. Ese es su funcionamiento predeterminado, al igual que SHA-1 que lo lleva a 40 caracteres. En este caso, esta librería trabaja de manera diferente a lo que es MD5 y SHA-1. Bueno, ya con esta introducción pasamos lo que es a la práctica, o lo que es la parte práctica del video tutorial. Vamos a cerrar por aquí. Y por aquí tengo abierta la librería, la documentación de CodeIgniter, para que vean que vamos lo que es la clase config, la clase encrypt y la email la dejaremos para el siguiente video tutorial. Vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación.com y le vamos a crear un nuevo botón al menú. Recuerden, para esto lo hago para práctica de ustedes. Vamos a plantilla, a frontend y al archivo header.php y vamos a agregar un nuevo LI con su respectivo anchor y nos va a llevar a una pantalla que se va a llamar encriptación. Por supuesto, no vamos a comenzar con la librería encriptación, aquí está listo. Vamos a comenzar con la librería config, pero es para que ya lo tengamos preparado. Bueno, vamos a cerrar por aquí esto que tengo abierto. Como les dije, la librería config lo que nos va a permitir es crear archivos de configuración personalizados. Vamos a hacer una prueba. Vamos ya a un ejemplo que tenemos listo, que es el calendario. Vamos a seguir trabajando con este ejemplo y vamos a abrir su controlador correspondiente, que es el controlador home, en su método calendario. Nosotros vamos a crear un archivo de configuración donde vamos a guardar, por ejemplo, esta plantilla y se la vamos a pasar de manera dinámica a la librería. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a nuestra carpeta config, vamos a crear un archivo nuevo llamado calendar config y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar esto que tenemos aquí, que es la plantilla, y vamos a pegarlo aquí. Si ven, ahora tengo un array llamado config con el índice template y posee una plantilla. Si yo, ahora vamos a borrar esto de aquí, y si yo actualizo mi navegador, pues si ven, ya eliminó la plantilla. Ahora, ¿cómo hacemos para pasarle esa plantilla? Como yo les dije, ya la librería config está cargada. Lo que debemos es cargar nuestro archivo personalizado. De esta manera vamos a hacer this config load y vamos a indicar el nombre del archivo a cargar, calendar config. Guardamos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si actualizamos en el navegador todavía no pasa nada. Nosotros necesitamos recuperar lo que es este ítem que tenemos en nuestro archivo de configuración. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear igual config, lo vamos a guardar en una variable template, vamos a crearle la variable y vamos a hacer lo siguiente: this config ítem, es decir, un ítem que queremos recuperar en nuestro archivo, e indicamos el ítem template. Ahora, si pasamos esta variable como parámetro al calendario para configurarla, ya deben haber visto el video donde creamos el calendario y por qué se le pasan parámetros, veremos que no va a surtir efecto. ¿Por qué? Vamos un momentico a la documentación del calendario y debemos indicarlos de la siguiente manera: pasarle parámetros con estos siguientes datos. Aunque yo lo tenga aquí en mi archivo de configuración ya configurado de esta manera,
Pues aquí no lo estoy haciendo, lo estoy recibiendo en una variable común y corriente. Entonces aquí lo que debo hacer es lo siguiente: thisconfig template, y ahora pasar el arrayConfig directamente al llamado de la librería calendar. Actualicemos en el navegador y ahora sí funciona. ¿Qué pasa? Si ven, yo estoy trabajando doble. ¿Por qué? Ya yo tengo esto configurado aquí, config template, y también lo tengo aquí, config template. Recuerden que esto es solo un ejemplo que yo les estoy mostrando de qué manera recuperar datos desde un archivo de configuración. Pero en este caso nos está haciendo trabajar doble en vez de trabajar menos. Yo les indiqué que hay una manera de que CodeIgniter cargue de manera automática nuestro archivo de configuración, y esto es llamándolo de la misma manera que la librería a cual se la queremos aplicar. Es decir, ¿cómo se llama la librería que estamos usando? Se llama calendar, porque es la librería que nos va a generar el calendario. Entonces, nuestro archivo de configuración, en lugar de llamarse calendarconfig, solo le debemos colocar el nombre calendar, es decir, el mismo nombre de la librería a la cual va a configurar, y con eso nos ahorraremos tener que cargarlo y tener que llamar a sus ítems, y a su vez no pasarle parámetros a la librería. Si ven, mi método de mi controlador quedará más limpio porque tendrá menos datos, y automáticamente todos los datos que yo me encuentre aquí en el archivo de configuración se pasarán dinámicamente a ese calendario. Actualicemos. Ahí está. Se están pasando de manera automática. Si yo le cambio el nombre al archivo de configuración por calendar 2 y actualizo, pues ya no se pasan. Esto es porque CodeIgniter automáticamente busca en los archivos de configuración un archivo llamado de idéntica manera a nuestra librería para ver si yo lo he configurado. Vamos a darle otra configuración a la librería calendar. Por ejemplo, el mountType vamos a cambiarlo a short. Recuerde que este en long nos está mostrando todo el mes. Vamos a actualizar. Nos vamos y creamos otro del mismo arreglo config, mountType, y lo colocamos en short. Cuando actualicemos en nuestro navegador, pues se ha configurado. Estos archivos de configuración se utilizan para que nuestros códigos en nuestros métodos sean más limpios, no tengan tanto dato. Ya ustedes verán si deciden utilizarlo, si no deciden utilizarlo, eso es ya criterio de ustedes. También pudimos haber creado estos datos directamente en el archivo config de CodeIgniter. Vamos a ver de qué manera los cortamos y vamos a moverlos al archivo config de CodeIgniter. Vamos a ponerlos al final y actualicemos, y igual siguen funcionando. Vieron, es la misma configuración pero en el archivo original de CodeIgniter. Eso ya depende de ustedes como desarrolladores en qué parte desean colocar sus configuraciones personalizadas, si es que lo van a hacer. Actualicemos de nuevo y sigue funcionando. Yo también pude haber especificado directamente en mi autoload, en esta parte donde indica, por aquí está, config, los archivos de configuración personalizados que yo haya creado. Puedo especificarlos para que se carguen de manera automática. Bien, ya vimos de qué manera crear un archivo de configuración para una de nuestras librerías. Ahora vamos a eliminarlo. Vamos a dejarlo tal y como estaba. Y vamos a hacer otras pruebas. Vamos a crear un archivo que se llame mi configuración. Por ejemplo, mejor mi config. Para que vean unas reglas que deben seguir. Vamos a crear dos ítems. Config. Ítem 1. Y vamos a solo crear un string. Este es mi ítem 1. Y hacemos lo mismo pero a uno llamado ítem 2. En este caso no se cargará de manera automática, sino que debemos hacerlo con this config load y especificar el archivo que sería mi config. Actualicemos, no hay ningún error. Cuando yo creé este archivo de configuración, si ven, yo creé un arreglo llamado config. Si yo a ese arreglo le cambio el nombre por ejemplo, configuración, y actualizo en mi navegador, me va a dar un error, ya que no estoy utilizando una sintaxis válida para la configuración. Esto no es porque yo quiera hacerlo así, siempre debe llamarse config el archivo de configuración. También les indiqué aquí de qué manera recuperar uno de los archivos
uno de los ítems, vamos a hacer un eco aquí abajo del calendario, eco this config item, especificando cuál de los ítems quieren mostrar, en este caso ítem 1, y perfectamente les mostrará lo que es la configuración del ítem. Este es mi ítem 1. Bien, así pueden imprimir su ítem 2 y tal. Siempre este es mi ítem 2. Pero ¿qué pasa? Puede ser que yo cree en mi archivo de config un índice que ya existe en mi config, por ejemplo, un base URL. Vamos a hacer la prueba. En el config, aquí vamos a decir base URL y vamos a decirle que va a ser algo llamado google.com. Cuando yo actualice el navegador, si ven, perdí todo lo que era el estilo CSS de mi página web. ¿Por qué? Vamos a ver el código fuente. Porque ahora me está tomando ese base URL que yo creé como el base URL general de mi sitio web. Si yo tengo pensado crear índices que ya existen en mi archivo config o que se repiten en varios de mis archivos config, a la hora de yo llamarlos en mi controlador debo hacer lo siguiente: pasar en el segundo parámetro del load lo que es true. ¿Esto qué me va a hacer? Esto lo que me va a hacer es que no colisionen este base URL con el que ya existe en config.php. Si ahora actualizo, vieron, ya funciona correctamente. Si yo quisiera ahora acceder a este ítem en específico, ya no lo podría hacer de esta manera. Base URL. Si actualizo en el navegador, ¿cuál me está mostrando? El base URL por defecto de mi sitio web, no el que yo quiero. Ahora, al yo hacer esto, al llamar el archivo de configuración y pasarle el parámetro true, al yo querer recuperar uno de los ítems de ese archivo de configuración, debo hacer lo siguiente: donde lo vaya a recuperar, indicar en el segundo parámetro cómo se llama ese archivo de configuración, que sería mi config. Ahora, si yo actualizo en el navegador, si ven, me está mostrando el ítem que existe en mi archivo de configuración y no en el que existe en el config de CodeIgniter. También hay otro parámetro que le podemos pasar aquí, que es un segundo true, perdón. Esto en el caso de que estemos llamando a un archivo de configuración que no exista. Vamos a llamar, por ejemplo, configuración. Ese archivo no existe porque no lo hemos creado. Si yo llamo al navegador, no va a haber ningún error, así no exista. Eso es gracias a este true que estoy pasando aquí. Si yo no lo coloco, él está por defecto en false, pues ahora me da un error que indica el archivo de configuración configuración.php no existe. Eso me lo soluciono con este simple true para garantizar que mi archivo de configuración, así no exista, no me va a mostrar un error. Vamos a dejarlo como estaba, mi config. Recuerden, si tienen vamos a abrirlo aquí. No, este no es el config. Si tienen ítems que existe en su archivo de configuración y también existen en otros archivos de configuración, como en este caso, y quieren evitar que colisionen los dos, es decir, que no hayan problemas entre los dos, deben especificar al llamar a su archivo de configuración en el segundo parámetro un true. Eso lo que les va a hacer es que los dos ítems no colisionen, pero la desventaja es que cuando ustedes vayan a llamar, como en este caso, a uno de los ítems, deben indicar de qué archivo de configuración lo quieren mostrar. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar el de config, colocaría aquí el archivo config, y ahora hay un problema. Bueno, esto es que solo puede ser extraído desde los archivos de configuración que nosotros hemos creado, no el del directo de CodeIgniter. Bien, ya vimos de qué manera crear nuestros archivos de configuración personalizados. Ahora lo que vamos a ver es cómo cambiar de manera dinámica los elementos de nuestro archivo de configuración. Si ven, en nuestro archivo de configuración creamos un elemento llamado base URL con la palabra google.com. Podemos cambiarlo de manera dinámica de la siguiente forma. Luego de llamarlo, vamos a hacer esto: this config set item. Indicamos qué ítem queremos setear, que en este caso es el base URL, y por cuál valor lo queremos cambiar. Vamos a cambiarlo por este valor. Ahora, cuando yo actualice en el navegador, no me va a mostrar google.com, sino el nuevo valor.
Perdón, vamos a ver en qué fallamos. Ok, ya vi la falla. Este set item va a ir al primer elemento base URL que se encuentra, en este caso el del archivo config.php, y es el que va a estar cambiando. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de trabajo de setear ítem, no podemos llamarlo a través del elemento true, pasándole como parámetro true, sino que tenemos que llamarlo, es decir, de esta manera, y para evitar problemas no podríamos utilizar base URL en esta parte, sino vamos a cambiar el archivo item2, y en nuestro calendario por aquí vamos a mandar imprimir el item2. Actualicemos. Ahora sí funciona, pero no me está mostrando nada. Ok, no nos muestra nada porque recuerden que ya eliminamos del llamado al archivo de configuración el segundo parámetro true, y en el calendario aún tenemos esta configuración que es solo requerida cuando en el segundo parámetro se pasa true. Ahora actualicemos y ahora sí, le estoy pasando hola de manera dinámica. En esta parte había hecho unos cambios, por eso ahí está. Actualicemos, ahí está. Lógicamente no me afecta el archivo como tal, pero sí de manera dinámica me muestra el valor que yo le esté pasando. Bueno, ya vimos de qué manera crear archivos de configuración, cómo recuperar sus ítems y cómo setearlo al vuelo de manera dinámica. Eso es algo bastante sencillo. Ustedes pueden ya indagar un poco más en lo que es la librería de configuración de CodeIgniter, que es esto que está aquí. Y lo que nos falta es ver de qué manera nos permite tener archivos de configuración diferentes para determinados entornos. Vamos a dejar nuestro método calendario como estaba. Al comienzo del video tutorial, que era esto. Y vamos a eliminar este archivo miconfig para que no tengamos archivos extraños por aquí. Ya ustedes verán de qué manera darle utilidad a ese tipo de configuraciones. Vayan practicando para que vayan acostumbrándose a esa metodología de trabajo. Lo que otro que le indicaba en los archivos de configuración es que podemos tener un archivo de configuración diferente para cada entorno. Vamos primero a ver los entornos que tenemos. Por aquí en el index.php principal de CodeIgniter, en la primera parte nos dice entorno de aplicación y nos coloca que podemos tener entornos de development, testing, production, y lo podemos configurar en esta parte. En este caso está configurado a development. Esto es si ustedes hacen algo extraño en su PHP, por ejemplo aquí, si ven falta un corchete y actualizan el navegador, les va a mostrar el error. Si yo lo coloco en testing, no me muestra el error, pero no me muestra nada. Y si lo coloco en production, tampoco me muestra nada. Entonces esa es la diferencia. Si ustedes ven, aquí está la configuración. Si está en development, le va a mostrar todos los errores. Esto es lo que indica esta línea. Y si está en testing o production, no les va a mostrar ningún error, porque es solo para prueba. Entonces ya ven que son los diferentes entornos. Al principio del video tutorial me confundí, les expliqué que el development y el testing muestran los errores, el production no. Al contrario, testing y production no muestran los errores y development sí. Les pido perdón por esa confusión. Bueno, entonces, cada vez que nosotros cambiemos esta constante, porque es una constante de develop, podemos asignarle un archivo config diferente. ¿De qué manera? En la carpeta config debemos crear 3 carpetas. Una llamada development, una llamada testing y una llamada production. En cada carpeta podemos tener un archivo config diferente. Vamos a copiar este y lo vamos a pegar en cada una de las carpetas. Y para ver los cambios que se aplican, en nuestro archivo de config development, vamos a crear el base URL development.com. En el production va a ser production.com. Y en nuestro testing va a ser testing.com. Claro, esto es un ejemplo bastante sencillo. En lo que estamos cambiando es el base URL en cada uno de los entornos. Pueden cambiar la configuración completa de su CodeIgniter dependiendo de cada entorno que vayan a trabajar. Entonces,
En este caso, por los momentos está configurado en development el entorno, por lo que se debería aplicar el archivo config de development, en el cual lo que nos va a hacer es cambiar el base URL por development.com. Actualicemos en el navegador y si ven no está funcionando los archivos CSS, vamos a ver el código fuente y vemos que nuestro base URL cambió a development.com porque el archivo config para este entorno lo indica de esa manera. Si vuelvo a cambiar el entorno a, por ejemplo, testing y actualizo en el navegador y actualizamos el código, ya cambió el base URL a testing, y pues lo mismo va a funcionar a ocurrir cuando lo cambie a production. Cuando actualicen el navegador, pues va a cambiar. Como les digo, fue un ejemplo bastante sencillo donde solo cambiamos el base URL, pero ustedes pueden cambiar la configuración completa de su entorno dependiendo de lo que ustedes requieran. En estas carpetas lo único que pueden contener son sus propios archivos personalizados para cada entorno y el archivo config.php nativo de CodeIgniter. Es decir, no es que en cada entorno pueden tener un autolog diferente, un constante diferente, no. Solo archivos de configuración creados por ustedes y archivos de configuración nativos de PHP, de CodeIgniter, perdón. Si ven, CodeIgniter le da este privilegio a los archivos config que estén en las carpetas sobre el archivo config principal. Si yo creo las carpetas solamente, pero no coloco dentro de ellas un archivo config como lo estoy haciendo en este momento, no es que me va a dar un error en el navegador, sino que vamos a esperar que cargue. Perdón, cargué algo que no era. Ahora sí. Sino que va a cargar entonces el archivo config por defecto de CodeIgniter. Bueno, bien, eso es lo que nos permite la librería config por esa parte. Vamos a dejarlo como estaba en desarrollo. Y también nos permite otras cosas, por ejemplo. Vamos a eliminar esto. Me permite imprimir site URL, es decir, la URL en mi sitio a través de thisconfig site URL. En este caso lo voy a imprimir debajo del calendario. Vamos a actualizar. Ahí está, aplicación.com. Pero la URL completa, es decir, que si yo en mi archivo config de CodeIgniter establecí un index page, por ejemplo, index.php, que al principio del curso lo eliminamos para borrarlo de las URL, pues también me lo va a especificar aquí. Es lo mismo que hace el base URL, imprimir la base URL en nuestro sitio web. Y la otra cosa que nos permite es imprimir el system URL. ¿Qué es el system URL? La carpeta donde está el sistema de CodeIgniter. Esta carpeta por supuesto no tiene permisos de acceso. Si ustedes lo ven en el navegador les va a dar un error 404, pero son en determinados casos que ustedes requieran conocer la carpeta de su system, pues pueden hacerlo de esta manera a través de config system URL. Bien, eso era todo lo que era la librería config. Pueden verla aquí en la documentación. Dice clase config, anatomía de un archivo, cómo cargar un archivo. Aquí está lo que yo les expliqué del segundo parámetro a true, lo del tercer parámetro a true, cómo cargarlo de manera automática, cómo recuperar elementos de configuración, estableciendo un elemento al vuelo, lo de los entornos y las dos funciones helper que vimos al final. Todo lo que yo les di pues está en la documentación. Si algo no me entendieron, pues lean la documentación y vayan practicando ustedes mismos para que sea mucho más fácil para ustedes comprender el tema. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es con la librería encriptación o encryption. Vamos a darle clic aquí y vemos que hay un error en nuestro navegador. Entonces, en nuestro home vamos a crear un nuevo método, function encriptación. Y por supuesto vamos a borrar estas carpetas que creamos ahora. Un nuevo regla de ruteo en nuestro routes. Ahora va a decir que cuando llame a encriptación nos lleve a home al método encriptación. Actualicemos. Ahora sí no hay errores. Y por supuesto vamos a crear nuestra vista donde vamos a ir mostrando los mensajes encriptados que estemos creando en este video tutorial nuevo. PHP file se va a llamar encriptación. Lógicamente el llamado va a ser de la misma manera que aquí arriba. Un título, encriptación con CodeIgniter,
el contenido va a ser encriptación. Y bueno, la plantilla y todo eso. Actualizamos. Ahí ya nos está llamando la plantilla. Aquí lo que vamos a crear es un article con la clase contenido. Y aquí es donde vamos a mostrar los datos. Ahí está. Ahí es donde vamos a mostrar los datos. Bueno, esta es una librería que sí debe ser cargada. Por ejemplo, this load library y debemos especificar la librería encrypt. Actualicemos a ver si funciona. Sí, no hay error. De esta manera estamos cargando nuestra librería. No se carga de manera automática como la config que estábamos viendo anteriormente. Ahora, ¿qué nos permite esta librería? Vamos a encriptar un mensaje para ver qué es lo que ella hace. En nuestra vista vamos a abrir y cerrar PHP y vamos a hacer un eco a lo siguiente: this encrypt y encode. Vamos a crear una variable que se llame mensaje. Este es un mensaje para cifrar, vamos a colocar. Y vamos a pasárselo como parámetro a encode. Aquí faltó algo. Y vamos a hacer lo siguiente. También vamos a cerrar PHP aquí para hacer un BR. No recuerdo cómo se hacen los BRs con PHP, por eso lo hago de esta forma. Y primero vamos a imprimir el mensaje sin encriptar y luego el mensaje encriptado. Vamos a actualizar en nuestro navegador y allí está. Este es un mensaje para cifrar, que es el que está en la parte de arriba. Y en la parte de abajo está lo que es el mensaje ya encriptado. Si ven, es bastante largo. Como les dije, 2.6 veces más largo que el original. Y fíjense lo que pasa. Cuando yo actualizo, el mensaje cambia totalmente. Vuelvo a actualizar, vuelve a cambiar, cambia. Es decir, no va a ser un valor fijo. En ocasiones sí vuelve a caer el mismo valor, pero en otras ocasiones no. Como yo les dije en la introducción, para utilizar esta librería debemos haber especificado un encryption key. Si yo voy a mi archivo config, veo por aquí abajo especificado un encryption key que debe poseer 32 caracteres. Por eso yo hice una encriptación en MD5 en el video tutorial anterior, porque MD5 especifica exactamente 32 caracteres. Si yo esto lo tengo en blanco y estoy llamando a mi librería encrypt, pues lógicamente me va a indicar que yo necesito configurar un encryption key en mi archivo de configuración. Por eso es importante esta parte aquí. Y él va a tomar ese string que colocamos en el encryption key y lo va a cifrar. Con ese string es que va a ser el cifrado de esta palabra que tenemos en este caso. Vieron, es un encriptado bastante complejo, bastante largo. Y también nos permite, a diferencia de otras métodos de encriptación, decodificarlos. Por ejemplo, yo puedo utilizar de nuevo un echo this encrypt de code y le voy a pasar un parámetro. En este caso vamos a cambiar esto, vamos a guardar por valor encriptado y vamos a imprimir aquí abajo valor encriptado. Esto para que le podemos pasar el valor encriptado aquí. Entonces el decode lo que va a recibir es el valor encriptado y me lo va a mostrar de la forma desencriptada. Vamos a actualizar en el navegador y ahí está el valor original, el valor encriptado y el valor desencriptado. Si ven, es perfectamente desencriptado, no hubo pérdida de datos ni nada. Ahora, si yo no quiero usar mi encryption key, sino que quiero hacer un key diferente, yo puedo hacer lo siguiente. Creo un valor que se llame key o cualquier nombre y creo mi clave de encriptación. Deben ser letras y números, no pueden ser otros caracteres. Vamos a colocar en este caso un dato pequeño, y en el segundo parámetro del encode lo que hago es pasarle ese key. Ahora actualizo en el navegador y me lo está encriptando de manera diferente. Lo que pasa es que abajo me lo desencriptó mal por lo siguiente:
Cuando yo voy a desencriptar, estoy utilizando cuando voy a encriptar estoy utilizando un key diferente a la encripción key, y cuando lo voy a desencriptar, entonces si yo estoy pasando un key para encriptar, también debo pasar ese key para desencriptar. Actualicemos, ahí está. Volvamos a quitar el key. Ahí está, un mensaje extraño, y volvamos a colocar el key y está el mensaje como es. Ahora, yo les dije en el principio que esto utiliza una librería encrypt, y nosotros, si la poseemos instalada, pues él la utilizará. ¿Cómo sabemos nosotros si la tenemos instalada o no? Con este if. Dice, si no existe la función encrypt, encrypt, mycrypt no disponible si no lo existe, y mycrypt disponible si existe. Esto es un sencillo if o un sencillo condicional que nos dirá eso. Vamos a actualizar en el navegador y me dice que mycrypt disponible, es decir que mi servidor está el mycrypt disponible. De esta manera, con esta sencilla línea, ustedes pueden saber si su servidor tiene el mycrypt disponible. ¿Dónde pueden encontrar esa línea? La pueden encontrar en la documentación de Codeinator, en esta parte aquí, donde dice, en esta parte donde dice si existe la encrypt o no existe. Vamos a actualizar de nuevo. Otro método que me permite, me posee la librería encrypt es el siguiente. Vamos a cambiar esto por lo siguiente, valor encriptado. Y aquí vamos a colocar valor desencriptado. Bien, valor encriptado, valor desencriptado. Otro método que me brinda la librería es el siguiente. Echo, vamos a colocar valor en SHA-1, y es lo siguiente: igual $this encrypt SHA-1, y vamos a pasarle a SHA-1 lo que es el mismo mensaje que tenemos aquí arriba, el mensaje original, mensaje. Actualicemos. Aquí va, aquí está el valor encriptado con la librería encrypt y el valor encriptado con SHA-1. Si ven, la diferencia es bastante grande en cuanto a tamaño, y el valor SHA-1 va a ser fijo, es decir, no va a cambiar cada vez que ustedes actualicen, y posee 40 caracteres de longitud, al igual que si lo hacen en MD5. Vamos a ver por aquí, valor en MD5, y MD5 sí se hace directamente a través de MD5, ya que es nativo de PHP. Valor en MD5, aquí está. Aquí faltó el BR. Actualicemos. Tenemos el mensaje original, el mensaje encriptado, el mensaje desencriptado, el mensaje en SHA-1 y el mensaje en MD5. SHA-1 y MD5, como se los indiqué, no son desencriptables. Se encriptaron y ahí quedaron. Este posee 32 caracteres. Les dije que MD5 es nativo de PHP, al igual es SHA-1, pero ustedes deben también verificar si su servidor posee SHA-1. ¿Cómo verificamos? Haciendo esto, imprimiendo directamente a SHA-1. Actualicemos el navegador, el valor queda exactamente igual. ¿Esto qué quiere decir? Que mi servidor posee la librería SHA-1 instalada y puedo utilizarla directamente sin valerme de encrypt. De esta manera puedo yo encriptar mis datos. Un encriptado que sería mucho más fuerte sería primero encriptar en SHA-1, luego encriptarlo en MD5 y finalmente ese MD5 encriptarlo con la librería encrypt. Es algo bastante exagerado, pero sería bastante seguro. Si quieren verlo así, vamos a verlo aquí abajo. Valor, vamos a colocarle super encriptado. Vamos a tomar ya el valor encriptado pero sin el key, es decir, directamente con nuestro encryption key del archivo config. Valor encriptado. Aquí ya está encriptado con la librería, luego lo encriptaríamos con SHA-1 y finalmente con MD5. Cuando actualicemos, pues un valor, como les digo, súper encriptado, aunque lo escribí mal. Es dice encifrado, encriptado. Ahí está, bastante encriptado. ¿Por qué? Primero se encriptó
con los dos métodos de encriptación de la librería Encryption, luego se encriptó con SHA-1 y luego se encriptó con MD5. Esto es algo bastante exagerado en lo cuanto a encriptación, ya que la librería de encriptación es bastante segura, SHA-1 y MD5 pues mucho más seguras todavía, pero si ustedes quieren tener un alto grado de encriptación, pues pueden hacerlo de esta manera. Recuerdan que MD5 y SHA-1 son prácticamente indescifrables, ya con una sola encriptación estaría listo. Bueno, vamos a eliminar por aquí todos estos mensajes y solo vamos a quedarnos con el valor encriptado por la librería. Actualicemos, ahí está. Vamos a borrar el valor, vamos a dejar el encriptado y el desencriptado. Y hay otro tipo de configuraciones que son setear el shipper o lo que es el tipo de cifrado. En este caso, CoinIter utiliza el MyCrypt Ringjail 256, es un tipo de cifrado que posee la librería MyCrypt. Y pueden ver todos los cifradores diferentes en este enlace que tienen aquí en la documentación. Por ejemplo, vamos a ver de qué manera lo encripta con ese cifrador. Si ven cómo lo encriptó, y si cambiamos el cifrador por el MyCrypt Blowfish, vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo por aquí en el controller. Pues ahora tendríamos un valor encriptado pero mucho más corto. Esto es porque utiliza un método de encriptación más corto. También existen lo que son los modos de encriptación, que pueden verlos en este enlace. Por defecto utiliza el MyCrypt Mode SB y podemos cambiarlo en este caso por CFB para que veamos de qué manera funciona. Actualicemos. Pues vamos a ver, nosotros en este caso no vamos a ver ningún cambio, pero internamente pues con CoinIter sí va a ocurrir un cambio porque estamos cambiando tanto el tipo de encriptación como el modo de encriptación. Ya esto se lo dejo de tarea a ustedes que investiguen en estos dos enlaces, lo que es php.net MyCrypt, lo que son los tipos de encriptadores y los modos de encriptadores que tienen disponibles para utilizar. Aunque por lo general uno estos datos no los cambia, sino que déjalos por defecto, ya que son bastante buenos en tanto encriptación. Otra cosa que tenemos por aquí abajo en la documentación es cómo recodificar los datos que fueron codificados originalmente para CoinIter 1.x, es decir, de la versión 1 hasta antes de la versión 2. Esto se los dejo a ustedes si tienen instalaciones de CoinIter 1.x, es decir, versión 2 hacia atrás. Esto lo que le permite es recodificar esos datos, ya que el tipo de encriptación en la versión 2.0 en adelante cambió bastante en cuanto a seguridad y rendimiento. Aquí mismo se lo indican. Si son algo curiosos, pueden ustedes mismos probarlo, bajarse un CoinIter viejo para ver de qué manera funciona. En este video tutorial no lo vamos a utilizar, ya que aquí solo nos interesa ver de qué manera se utilizaba la librería encriptación. Si vieron, es bastante simple. Se carga la librería, con el método encode encriptamos y con el método decode desencriptamos. No debemos preocuparnos por los encryption keys si ya los tenemos en el config, o se lo podemos pasar a través de un parámetro en esta parte tanto al encode como al decode. Bueno, eso es todo por este video tutorial. Espero les haya gustado y haya quedado claro la explicación. En el siguiente video tutorial vamos a ver lo que es la librería email. Gracias a ustedes por ver mis videos, y como siempre les pido ayuda a ustedes haciendo clic en mis anuncios de AdSense, descargando los enlaces que publico en mi sitio web, ya que primero pasan por Linkbooks. Y bueno, eso es todo por este video tutorial. Vamos a dejarlo hasta aquí. En este caso no voy a poner archivos de descarga para este video tutorial porque es bastante sencillo lo que hicimos, cosa que no era así en lo que era el carrito de compra, que era un poco más complicado. Y bueno, sigan pasando por mis videos, sigan compartiéndolos en las redes sociales y nos vemos en el próximo. Hasta luego.